Evangelio según San Juan va a ser capítulo 1. San Juan 1. Vamos a leer solo una porción del versículo 12. San Juan 1, versículo 12, solamente vamos a leer. Perdón, el versículo 11. Y vamos a leer solamente la primera porción, hasta donde está la coma. San Juan 1:11. Juan 1:11. ¿Estamos listos? Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Lo vamos a leer 3 veces. Solamente a donde está la coma, en el primer versículo, que dice: a lo suyo vino. ¿Sí? Nuevamente, a lo suyo vino. Por última vez, a lo suyo vino. Pueden sentarse. Hermanos, el hombre más famoso de la historia, el Señor Jesucristo. Mucho se ha hablado de Cristo y todos tienen conceptos diferentes. Algunos dijeron, ¿verdad?, que pues no era más que un profeta más. Algunos dijeron que era un líder. Otros dicen que fue un gran maestro iniciado en los secretos de la vida. Algunos lo consideran un guerrillero que trató de liberar al pueblo romano, que trató de hacer un levantamiento, ¿verdad?, una revolución. Muchos conceptos diferentes acerca de su personalidad se han manejado también, de su vida. Y muchos no han encontrado aún la respuesta a la pregunta de ¿quién es Jesús? Incluso mismo Jesús hace esta pregunta a sus discípulos cuando les dice: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Pues algunos le contestan y le dicen: no, pues algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, Jeremías, o algunos de los profetas, le dijeron. Pero entonces Pedro acertadamente le dice: pero tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Y le dice el Señor: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro contestó acertadamente, influenciado por el Espíritu Santo. Y hermanos, esta declaración de Pedro es clave para conocer quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús. ¿Sí? Primera de Juan 2:23. Primera de Juan 2:23. El que lo encuentre lo puede leer, por favor. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. Todo aquel que niega al Hijo, dice, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que le estaba diciendo Pedro, que él tenía
al Señor en su corazón, por eso había acertado en contestarle a Jesús. Primera de Juan 4:2, ahí adelante. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Vamos a leer otra, que es Juan 4:15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Es importante la confesión. ¿Qué tan importante es confesar que Jesús es el Hijo de Dios? Porque el Padre permanece en nosotros y nosotros permanecemos en el Padre, ¿verdad? Entonces sabemos y confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad? Ciertamente, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Dígame, hermanita. Las obras de Satanás. Dice que vivíamos en tinieblas, ¿verdad? Bueno, Él vino a hacer la obra de las tinieblas. Vivíamos en tinieblas, ¿cierto? ¿Quién me contesta más? A ver, Dani. Vino a morir, ciertamente, vino a salvarnos, ¿verdad? A morir por nosotros. Exactamente, Jesús vino a salvar al mundo por medio de su sacrificio. Pero, ¿es todo lo suyo o es parte de lo suyo? Es parte de lo suyo. Es parte de lo suyo. Podemos decir que el sacrificio de Jesús es parte de lo que vino a hacer y por medio de lo cual tenemos vida eterna, y esta fue la culminación de su ministerio en la tierra. ¿Sí? Ahora, Jesús vino a dar testimonio de Dios. ¿Sí? Primera de Juan 5, del 6 al 9. Mediante agua y sangre, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de sí. Amén. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Sí? Entonces, Jesús vino a dar también testimonio de la profecía. Vamos a ver Apocalipsis 19:10. Yo me corté mis pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo te
testimonio de Jesús es el testimonio de la profecía. Ciertamente en él se cumplieron las profecías escritas en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y él dio testimonio de las profecías. Hay profecía acerca de su nacimiento. La profecía acerca de su nacimiento nos la dice Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? También hay profecía acerca de su ministerio, hermanos. Ahí mismo en Isaías 61 del 1 al 3. Isaías 61 del 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en el lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para la gloria suya. ¿Sí? Esta profecía Jesús la lee en el libro de Lucas, capítulo 4. Vamos a ver. Lucas 4. Ya les digo la 4:18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Verdad que es el ministerio de Jesús profetizado por Isaías? ¿Sí? También, hermanos, no solamente profetizó su ministerio, sino también está profetizada la traición de la que fue objeto Jesús cuando fue traicionado por Judas. Zacarías 11, 12 y 13, vamos a ver. Zacarías 11, 12 y 13. 11, 12 y 13. Les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadme. Y pesaron con mi salario 30 piezas de plata. Y me dice Jehová, échalo al tesoro al mozo precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Amén. ¿Con cuántas piezas de plata lo vendió Judas? ¿Ah? Dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Sí? Profetizado el sufrimiento de Jesús también. Isaías 53, del 3 al 5.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y con que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Jesús vino a dar testimonio de la profecía. Amén. Pero Jesús también vino a ser rey y a declarar la verdad, ¿sí? Y a dar testimonio de la verdad. San Juan 18, 34, 37. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Sí? Dice que él nació para dar testimonio de la verdad, pero esa verdad también lo declara como rey. ¿Sí? Esto, hermanos, entonces es lo suyo de Jesús. Esto es lo suyo del Señor Jesucristo. Esta es la misión de Jesús. Y esto era lo que Jesús quería que sus discípulos recordaran cuando celebraron la Santa Cena. En ese caso, en esa situación, en ese momento celebraron la Pascua. Pero él decía: ya no van a celebrar la Pascua, ahora van a celebrar mi muerte, van a recordar de muerte, mi muerte, cuando ustedes se reúnan para tomar la Santa Cena. Y este día hoy nos recordamos, estamos reunidos para celebrar la Santa Cena, recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Y eso debe estar presente en nosotros, no nada más este día, sino todos los días, hermanos, de cómo fue que Cristo padeció para cumplir la misión, para hacer lo suyo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer para culminar con la misión que el Padre le había encomendado? ¿Sí? Vamos a ver cómo es que Jesús inicia su misión e inicia su camino a la cruz. ¿Sí? Algunos le han llamado a este evento la pasión. La pasión viene del latín, que significa sufrimiento. ¿Sí? Entonces Jesús empieza su agonía o empieza su sufrimiento desde el momento que él está a solas en el huerto de Getsemaní orando. ¿Sí? Lucas 22, 39 al 44. Lucas 22, 39 al 44. Y saliendo después como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo:
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Como dice el versículo 44, y estando en agonía, su agonía empezó desde ese momento, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Que empezó a sudar sangre, ¿sí? A este fenómeno ¿cómo le llamaremos? A reacción del cuerpo de sudar sangre, ¿sí? Se debe a un fenómeno, se le llama hematohidrosis, ¿verdad? Y esto se debe a que el cuerpo está en un estrés muy grande, ¿sí? Y se dice pues que cuando el cuerpo entra en un estrés muy grande, dice que hay vasos sanguíneos que están muy cerca de las glándulas sudoríparas. Entonces los vasos se congestionan, empiezan como a reventarse, y empiezan a mezclarse con el sudor y es expulsado hacia afuera, ¿sí? Esto muchas veces nosotros lo podemos ver cuando alguien se sonroja, alguien se avergüenza, ¿verdad? Dice, mira, se puso colorado, ¿sí? Porque hay una reacción en el cuerpo, ¿verdad? Hay una presión que hace que tu cara se ponga colorada, como cuando le declaramos nuestro amor a una muchacha, vemos su rostro y se pone colorado, ¿verdad? Sí, así le pasó a mi esposa. Entonces, a eso se debió, hermanos, de que el Señor empezara a sangrar, ¿verdad? Él estaba sometido a un estrés y él no quería pasar por la prueba, por decirlo así, no, porque aunque no fue prueba, ¿verdad? Él no quería ser manchado por el pecado, ¿sí? El Señor aborrece tanto el pecado que esa era su agonía. No quiero ser manchado, no quiero conocer el pecado, porque nunca he conocido pecado. Y eso lo estresó y empezó a sangrar él, ¿sí? Entonces, desde ese momento Jesús empezó su agonía y empezó a sangrar y empezó a perder sangre, ¿sí? Después Jesús es arrestado. Cuando Jesús es arrestado, Él es llevado de un lugar a otro. Ya un poco débil por haber estado sometido a esa presión y haber sudado, fue sometido a golpes, fue sometido a puñetes, ¿verdad? Le jalaban la barba, le jalaban el pelo, le escupían. Fue agredido psicológicamente también. Lo insultaban, le decían palabras que lo herían, hermanos. Y así fue llevado ante Caifás, ante Ananías, ante el Sanedrín, en donde fue acusado de blasfemia, ¿sí? Vamos a ver Marcos 14, 61, 64. Marcos 14, 61, 64. Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la
viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Blasfemia, dijo el sacerdote, y rasgó sus vestidos. Blasfemia, sí, por haber dicho que él era el Hijo de Dios, por haberse hecho igual a Dios. Blasfemia, y la blasfemia se pagaba con la muerte en ese tiempo. Pero el pueblo judío no podía ejecutar la orden de muerte. Como estaban bajo el yugo romano, tenían que pedir permiso a las autoridades romanas. Es por eso que fue llevado ante Poncio Pilato. Y ahí con Pilato fue interrogado por Pilato y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y si tú lo dices, ¿verdad? Y Pilato confirmó pues que Jesús era el rey de los judíos. Cuando clavó en la cruz el letrero que decía: Jesús de Nazareno, rey de los judíos, ¿verdad? ¿Y qué le decían los judíos? No, quítalo, porque no dijo él así. Él dijo que él era rey de los judíos, no que es rey de los judíos. Dice: no, lo que es escrito está y se acabó. ¿Sí? Él es rey de los judíos. Amén. Pilato confirmó entonces. Pero ahí con Pilato lo flagelaron 39 veces. 39 golpes que le dieron con el látigo romano, el flagrum se llama. ¿Sí? Este látigo que tenía amarradas madera, huesos, pedacitos de metal y todo, y con cada golpe que le daban, le abrían al Señor Jesús en la piel. Incluso podía llegar hasta a desgarrar el músculo. Este látigo podía llegar a desgarrar el músculo. Y cada golpe, dicen algunos estudiosos, que cada golpe que le daban habría heridas que lo hacían sangrar de 2.5 mililitros por golpe, ¿sí? Entonces, a él le dieron 39 y más o menos son como 400 y tantos mililitros, ¿verdad?, que calculan que pudo haber perdido él con el castigo de látigo, ¿verdad? Pero yo creo que fue mucho más, porque le pegaban, a veces le pegaban en el mismo lugar y abrían más, entonces la herida sangraba. Debe haber perdido más de medio litro de sangre el Señor, y ya había perdido sangre sudando también, ¿sí? Entonces Jesús estaba en esa situación, estaba muy débil, ¿sí?, por haber perdido sangre en la agonía del Getsemaní y por haber sido flagelado, ¿verdad? Recuerden que los soldados romanos eran hombres fuertes, eran hombres corpulentos, eran los soldados pretorianos que guardaban al gobernador, ¿sí? Entonces dependía también de la fuerza con que fuera golpeado el Señor, ¿sí? Y después de haber sido flagelado, después de ser golpeado, ¿qué sigue? Le pusieron la corona de espinas, hermanos, ¿sí? Juan 19, 2 al 3. Al 3. Los soldados establecieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le hicieron con un manto púrpura y le decían: Padre, rey de los judíos, y le daban de bofetadas.
en el pretorio, hermanos, así se llama el lugar donde fue llevado Jesús. En el pretorio desempeñó el papel de juguete para los soldados romanos. Él estuvo encerrado con cerca de 600 soldados romanos, que era la guardia de Pilato, ¿sí? Y cada año se les permitía hacer esto. Le tocó a Jesús, ¿verdad? En ese momento le tocó a Jesús, y dice, ¿verdad?, que le pusieron su corona de espinas y se burlaban de él y pasaban y le daban golpes en la cabeza. Y esas espinas que le pusieron, hermanos, eran unas espinas más o menos del tamaño de 4 o 5 centímetros, espinas duras que se penetraban el cuero cabelludo y llegaban a incrustarse aún en el cráneo, hermanos, ¿sí? Entonces Jesús empezó a sangrar también abundantemente por la cabeza, ¿sí? Tanto o igual como la flagelación, ¿sí? Ya en este punto tal vez Jesús llevaba más de un 15% de la pérdida de su sangre del cuerpo, o pudiera ser casi 1 litro, o tal vez más, ¿sí? Entonces se piensa que en ese punto médicamente Jesús estaba a punto de entrar en un choque, ¿sí? Y también Jesús ahí fue abofeteado también por los soldados, humillado, lo despojaron de sus ropas, fue desnudado completamente. Ya para este punto, hermanos, Jesús llevaba toda la noche sin comer ni dormir, ¿sí? ¿Se imaginan lo débil que estaba ya en ese momento? Y así lo presentó Pilato, hermanos, diciendo, aquí tienen a su hombre, y aquí está, véanlo cómo lo dejé, ya lo castigué. Pero ¿qué pidieron los de su pueblo? Crucifícale, crucifícale. No estaban, hermanos, satisfechos con lo que le habían hecho al Señor, sino que exigieron su muerte por medio de la crucifixión, muerte destinada a los más viles pecadores, a los ladrones más viles, a los asesinos. Esa fue la muerte que pedían para el Señor Jesucristo. Crucifícale, le gritaron. Dentro de la gente que gritaba, hermanos, había gente que él mismo había enseñado. Gente que él le había predicado. Dice, ¿cuántas veces no les prediqué en el templo y no me prendiste cuando pudiste hacerlo? ¿Va? Y ahora esa misma gente pedía la muerte de Jesús, pedía la crucifixión de su Señor. Entonces Jesús se hizo cargar, ¿verdad? Le hicieron cargar un madero o el travesaño de la cruz. El peso de ese travesaño que cargó Jesús se estima que pudo estar entre los 30 y 50 kilos. Sí. Teniendo que caminar Jesús todavía un tramo de 700 metros para llegar al lugar donde iba a ser crucificado. Ya golpeado, desangrado, débil, sin haber comido, maltratado. Tuvo que caminar por un tramo con su cruz cargando a cuestas, con su travesaño. Ese se llamaba el patíbulo. El patíbulo era es el madero que atraviesa la cruz. El otro se llama estípite, el palo vertical es el estípite, y el patíbulo es el palo que atraviesa
la cruz. Entonces Jesús tuvo que cargar el patíbulo, ¿sí? Pero recordemos que Jesús fue ayudado. ¿Por quién? Por un tal Simón de Cirene, ¿verdad? ¿Por qué fue ayudado Jesús? Por Simón de Cirene. Jesús fue ayudado porque si el condenado a muerte moría antes de llegar a la cruz, el castigo se le daba a los soldados pretorianos, ¿sí? Entonces por eso fue que pidieron los soldados: a ver, tú, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Fulano de tal, ayúdale a cargar la cruz, porque queremos que este hombre llegue vivo a la crucifixión, ¿sí? Si no, nos van a hacer lo mismo a nosotros, ¿sí? Y cuando llegó Jesús al lugar, fue desnudado completamente. Se le acostó en el patíbulo, se le clavaron sus manos, unos clavos de 13 a 18 centímetros, más o menos así de grandes. Y empezó a sufrir entonces también los dolores del cuerpo. Los clavos entrando por las muñecas, sangrando nuevamente, provocándole dolores intensos. Fue subido a la cruz y aún así, y arriba de la cruz, él tuvo fuerza para hablar. A pesar de que él se sofocaba para hablar, él tuvo fuerza para hablar. Cuando están crucificados, hermanos, hay dificultad no para respirar, sino para exhalar. Cuando uno habla, está uno exhalando, ¿sí? Él podía respirar, pero no podía sacar el aire. Y esto, hermano, hacía que su sangre se empezara a envenenar, porque el oxígeno empieza a producir un ácido carbónico. Nuestras células necesitan oxígeno. Y si el oxígeno no es suficiente, empieza a descomponerse, se transforma en ácido carbónico. Y esto hace que el corazón empiece a latir rápidamente, ¿sí? Y esto afecta a otros órganos también. A este fenómeno se le llama hipoxemia. Y provoca una acumulación de líquidos en los tejidos del corazón y los pulmones, ¿verdad? ¿Recuerdan que cuando el soldado le atravesó el costado, tuvo que atravesar un pulmón hasta llegar al corazón? Y de ahí brotó ¿qué? Agua y sangre, ¿sí? Esto era por la hipoxemia, porque había acumulado ya agua en los pulmones, ¿sí? Pero hermanos, Jesús no murió por los golpes, Jesús no murió por las 18 horas de agonía que tuvo desde que él empezó en el huerto. No murió por eso Jesús. Dicen algunos que han estudiado, ¿verdad?, la pasión de Cristo, que murió por la agonía de su mente. La agonía de su mente le produjo un rompimiento del corazón. Hermanos, Cristo no murió del dolor físico, sino del dolor emocional.
el ver lo que hacían con él, el dolor que le causa a usted cuando alguien lo decepciona. El dolor que le causa a usted cuando se ve traicionado. ¿Se siente dolor? ¿Usted lo sabe? ¿Sí? Su corazón, hermanos, no aguantaba ese dolor, no físico, sino había una profunda tristeza en su corazón por lo que hacían con él. Y esto también, hermanos, está profetizado. Vamos a ver el Salmo 22. Vamos a leer solamente del 1 al 18. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi boca y mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La profecía se seguía cumpliendo. Este es un salmo profético del padecimiento de Jesús. Y su muerte, hermanos, también está aquí. En el versículo 14 dice: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Se le derritió el corazón, literalmente, al Señor Jesús. Se le deshizo el corazón, hermano, por el dolor que le causaban los hombres.
Por eso pudo decir él, perdónale, Señor, que no saben lo que hacen. Y hoy estamos aquí, hermanos, recordando precisamente esto del Señor. Esto es lo suyo del Señor. A lo suyo vino, dice la palabra de Dios. Esto era lo suyo del Señor. Pero muchos le despreciaron. Su pueblo lo ignoró. Pero le damos gracias a Dios que nosotros hemos aceptado al Señor por su gracia, por su misericordia, porque Él es el que nos ha llamado. Él puso en nosotros el deseo de arrepentirnos. No fue por nosotros mismos, sino Él puso en nosotros el deseo de arrepentirnos. Amén. Vamos a alabar al Señor, primeramente reconociendo su sacrificio,